Gracias por acercarse a este día tan importante. Vamos a celebrar el Día de los Trabajadores y vamos a hacer un recordatorio pequeño para más o menos tener una idea de por qué en este día estamos reunidos celebrando el Día del Trabajador. En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el cuarto congreso de la American Federation of Labor, en el que se propuso que a partir del 1 de mayo de 1886 se obligaría a los patronos a respetar la jornada de 8 horas y si no, se iría a la huelga. En 1886 el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diario. Como esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el país productivo con más de 5.000 huelgas. El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de Chicago durante una manifestación contra la brutal represión de una reciente huelga. Una bomba provocó la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo descubrir quién fue el responsable de este atentado, 4 líderes anarquistas, Adolf Fischer, August Spice, Albert Parson y George Enge, fueron acusados, juzgados sumariamente y ejecutados. Poco antes de morir, George Engel dijo que había nacido en Alemania hacía 50 años, alcanzó a decir ante el tribunal: ¿en qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad y el bienestar. En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el Día Internacional del Trabajador para perpetuar la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en demanda común de la clase obrera de todo el mundo. El Congreso de París de la Segunda Internacional acordó celebrar el Día del Trabajador el 1 de mayo de cada año. Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición de la jornada de 8 horas y como muestra de fraternidad del proletariado internacional. Para dar comienzo a este acto vamos a entonar juntos las estrofas del himno nacional argentino.
continuación vamos a hacer entrega de una palma, una ofrenda floral también, y vamos a invitar para hacer este acto al señor Intendente Municipal, doctor Roberto Gustavo Dehesa, también al presidente del Honorable Consejo Deliberante, el señor Jerónimo Solimano, y también queremos invitar a los distintos secretarios generales de los gremios de nuestra ciudad que están presentes, que por favor también acompañen este momento. También queremos invitar a los integrantes del gremio de Luz y Fuerza, porque ellos también han traído una palma especial para este día, así que queremos invitarlos a colocarla también. Alguien está escupiendo de risa, Che, ¿cómo empezaron sin Marta? ¿Cómo empezaron sin Marta? ¿Quién te dice Marta? ¿Eh? ¿Quién te dijo que No, yo lo que la vi, digo. Ah. ¿Cómo no empezaron con Marta? Ah. La verdad, ahora. Entregan esta palma también acompañado por el intendente de la ciudad de Rufino y el presidente del Consejo Deliberante. A continuación, y para hacer referencia a este día tan importante, convocamos al señor Hugo Basso para que él haga uso de la palabra. Bueno, buenos días. Les agradezco primero la invitación. Aprovecho para saludar a todos los trabajadores de Rufino, especialmente a los compañeros de los sindicatos que están acá presentes. Bueno, para el Día del Trabajador generalmente se habla de historia y yo los invitaría a hacer una reflexión. Yo mismo me preguntaba ¿qué son los trabajadores en una sociedad? Si para algunos son solamente una componente de la economía de mercado, una parte de un engranaje que funciona solo y que está librado a la voluntad de los mercados de la libertad económica. Para nosotros, para los peronistas, a mí me invitaron a hablar en mi condición de peronista, para nosotros los trabajadores son otra cosa, no son una parte de un sistema económico, son la columna vertebral de la sociedad, no son solamente los que generan la riqueza, son los que generan también la dignidad de una sociedad. Yo me preguntaba qué eran los soldados de los ejércitos de la independencia, qué eran los soldados de San Martín y Belgrano. Eran trabajadores.
eran gente que dejó la azada, las ovejas, la pala, eran artesanos, que dejaron de hacer su trabajo para dar su vida por la independencia. Sí que eran los gauchos de las montoneras federales que pelearon contra el centralismo porteño, eran trabajadores rurales, que dieron su sangre para construir un país federal. Sí que eran aquellos argentinos que formaron el primer movimiento nacional y popular que fue el irigoyenismo. Eran trabajadores urbanos, trabajadores europeos que se incorporaban a la sociedad argentina. Sí que eran aquellos hombres que formaron el movimiento nacional y popular que se articuló alrededor del general Perón y de Eva Perón. Eran trabajadores. Si quiénes fueron los que resistieron a la dictadura militar, que eran más del 60% de los desaparecidos en este país, eran trabajadores. Entonces los trabajadores no son solamente los que generan la riqueza de un país y los que son parte de un sistema económico que funciona mejor o peor. Son mucho más que eso. Son los que generan la riqueza y los que construyen la dignidad de un país y defienden la libertad con su sangre cuando es necesario. Entonces yo creo que el Día del Trabajador no solamente tiene que ser un homenaje a aquellos que todos los días se levantan a las 6 de la mañana para sentarse delante de una computadora o agarrar una pala o manejar una locomotora o darnos la luz, el gas, el agua. Son mucho más que eso. Sí, y además, cuando los trabajadores se organizan, se integran y se articulan en un proyecto político, cambian la historia y cambian la realidad de un país. Como ha pasado en este país, como ha pasado con el irigoyenismo, como pasó con el peronismo de los 50 y como pasa ahora. ¿Por qué en estos últimos 10 años se crearon 5 millones de puestos de trabajo? ¿Por qué el poder adquisitivo del salario casi se triplicó? Más allá de los índices inflacionarios. ¿Sí? ¿Por qué en el 2003 un trabajador jubilado necesitaba 4 jubilaciones para comprarse una heladera y hoy la puede comprar con 2? ¿Por qué pasó eso? ¿Porque llegó alguien iluminado y descubrió? No, pasó porque los trabajadores organizados se integraron a un proyecto político nacional y popular. Cuando eso falla, cuando eso se resquebraja, cuando eso empieza a diluirse, es cuando empiezan los problemas, no para los trabajadores, para todo el país empiezan los problemas. Por eso yo, hoy, en un día como hoy, me gustaría no solo felicitar a los trabajadores, sino pedirles que sigan unidos, integrados a un movimiento nacional y popular que está construyendo un país distinto. ¿Sí? Más allá de las ideologías políticas, de los colores partidarios, los trabajadores integrados en un proyecto nacional son los únicos capaces de transformar un país. Porque cuando los trabajadores están bien, está bien el resto de la sociedad. Es cierto, para algunos un proceso como la década ganada, para algunos no es la década ganada. Hay algunos que perdieron privilegios en estos últimos 10 años. Pero las mayorías, los trabajadores, ganaron derechos. Por eso este país está mejor. Les agradezco la oportunidad de dirigirles estas palabras, los vuelvo a felicitar en el Día del Trabajador. Y bueno, espero que dentro de un año nos encontremos acá y podamos decir lo mismo, que seguimos construyendo alrededor de esa columna vertebral de todo proceso político que son los trabajadores, que seguimos construyendo un país mejor. Muchas gracias. Les agradecemos a todos la presencia. Feliz día a todos los trabajadores de nuestra ciudad y a través de los medios de comunicación, también a todos los trabajadores de la región, que tengan realmente un muy buen día. Muchísimas gracias a todos, gracias por su presencia. Nos estamos encontrando como siempre. Hasta siempre, gracias.